La cuestión del déficit fiscal fue y es convertida por el gobierno de Macri en el argumento base de su política económica. Dice el presidente, si un país gasta más de lo que entra, finalmente va a entrar en crisis. El Estado tiene una cuenta como cualquier vecino, entradas y gastos. Por ende, basada en el concepto anterior, el gobierno pretende achicar gastos y para ello dispone de quitas en las subvenciones de servicios esenciales. Véase aumentos de luz, gas, agua, rebajas en jubilaciones y límites en los remedios que se dan a los jubilados, disminución en la inversión en salud, educación, etc. Veamos, ¿qué es la cuenta fiscal? Es una cuenta como la de tu hogar, consta de entradas, ingresos y gastos, egresos. En el resultado puede que haya equilibrio, déficit o superávit, puede que los gastos sean mayores que las entradas o que los ingresos superen a los egresos. Ahora bien, el superávit puede verse a que hayan subido los ingresos y continúen igual los gastos, o que los ingresos sean los mismos pero hayan bajado los egresos. Lo mismo sucede con el déficit, puede ser motivado en que, si bien los ingresos siguen igual, haya habido un aumento de los gastos, o también si los gastos siguen igual pero disminuyen los ingresos. Pongamos por caso una familia que tiene ingresos y gastos equilibrados y de repente se enferma uno de sus miembros. Entonces, los gastos del tratamiento desequilibran ese presupuesto y entra en déficit. En este caso, el aumento del gasto tuvo una causa justificada por motivo de fuerza mayor. Otro sería el caso de que los egresos hayan crecido debido a gastos superfluos e innecesarios. Aquí las causas son distintas. Lo mismo ocurre si el gasto sigue igual, pero un miembro de la familia se quedó sin trabajo, o el negocito que tenía bajó sus ventas, o tuvo que cerrarlo porque ya no tenía ni las ventas mínimas. Y eso hizo disminuir los ingresos. Como vemos, no basta con saber si hay superávit o déficit. Además, hace falta conocer las causas. Lo mismo ocurre en un país con la cuenta fiscal y el muy agitado ahora déficit fiscal. Un poco de historia reciente. Cuando asumió el gobierno Macri, recibió una cuenta fiscal deficitaria. Si bien la cifra del déficit fiscal que difundió el gobierno de Cambiemos fue agrandada deliberadamente entre 7 y 8%, dijeron, cuando en realidad no llegaba a 4%, lo cierto es que había déficit y el actual gobierno mostró mucha preocupación por eso. Daba para pensar entonces en que el gobierno pondría mucha atención en impedir tanto que aumenten los egresos como que no disminuyan los ingresos. A poco andar, eliminó las retenciones a las mineras extranjeras. Con esa sola medida, el Estado Nacional deja de percibir 233 millones de dólares al año, a cambio actual de 20 pesos por dólar, más de 5.000 millones de pesos al año. Uno se pregunta, ¿no estaban trabajando las mineras? Sí, y si trabajaban, ¿no es evidente que aún con estos impuestos tenían ganancias? Ese dinero deja de ser percibido por el Estado, agrandando el déficit fiscal mientras se llenan más los bolsillos de las mineras extranjeras, que encima destruyen el medio ambiente en Argentina. ¿Quién gana y quién pierde? ¿Ayuda esta medida a bajar el déficit fiscal o lo agranda? Sigamos. Se le perdonó una deuda que las empresas distribuidoras de energía eléctrica tenían con el Estado por un monto de 20.000 millones de pesos. Hay que aclarar que las bajas tarifas anteriores no tenían nada que ver con lo que percibían las empresas eléctricas, pues ellas recibían pagos del Estado que compensaban el valor de su servicio. El déficit de esas bajas tarifas lo cubría el Estado de manera que las empresas no se perjudicaban, de lo contrario, hubieran dejado de brindar el servicio. Ninguna de estas empresas trabaja a pérdida. Allí, el Estado asumía un déficit porque el costo de la tarifa era mucho mayor a lo que el consumidor pagaba. Aquí podemos pensar entonces que el aumento desmedido de las tarifas fue para cubrir ese déficit. Pero, rareza fiscal. Lo que se ahorra en subsidios se va en intereses. Golpe tras golpe el gobierno ha bajado verticalmente el gasto en subsidios y también, golpe tras golpe, ha subido el costo de los intereses de la deuda por las deudas tomadas en dólares en el sistema financiero internacional y en magnitudes poco menos que idénticas. Para estos 9 meses, las cifras cantan 144.922 millones contra 148.600 millones. O sea, si bien el subsidio no era una solución al problema, por lo menos ayudaba al movimiento de la economía interna. Ahora esos montos se van al extranjero como intereses, ganancia para los grandes capitales internacionales, y los costos de los servicios se aumentan a expensas de los bolsillos de los trabajadores y sectores populares, montos que desaparecen del consumo interno y por ende del movimiento de la economía interna. Y por ese consumo y ese mayor movimiento económico, el Estado recibía impuestos, ingresos que ahora desaparecen. Resultado, se mantiene el mismo déficit fiscal debido ahora a los intereses de la deuda, aunque los asiente en otro rubro o planilla. ¿Quién gana y quién pierde? ¿Ayuda esto a bajar el déficit fiscal? Y encima agiganta una deuda en dólares con el extranjero, deuda arbitrada por tribunales, justicias y jueces extranjeros. ¿Hay dudas sobre quién pagará esta deuda? Al poco tiempo de asumir el gobierno, redujo las retenciones impuestos a la soja. Una insólita diferencia con China complica la negociación comercial. Según el INDEC, en 2016 el déficit comercial alcanzado por Argentina con China fue de 5.951 millones de dólares, pero para el organismo de estadística
estadísticas chino, ese déficit fue de menos de la mitad, de apenas 2.084 millones de dólares. No tenemos sospecha alguna que explique semejante diferencia estadística, dijo a Clarín una fuente argentina que interviene en la revisión de diferencia entre las cuentas de los dos países. Según pudo saber este diario, las principales diferencias entre los números de exportaciones e importaciones a China se dan en los rubros de maquinaria, equipos, material eléctrico, semillas y frutos oleaginosos. La inconsistencia sobre este último rubro es la que mayores dolores de cabeza generaría a la comitiva oficial que visitará China. Pero las discrepancias no son terreno exclusivo entre la relación entre la Argentina y China. En los últimos meses, el gobierno detectó que la Argentina tiene diferencias en la balanza comercial con otras naciones. Uno de los miembros de la comitiva oficial tiene pocas expectativas sobre una pronta solución del diferendo. La cifra del déficit comercial que dice tener Argentina con China es de 5.951 millones de dólares. Si le restamos los 2.084 millones de dólares que sostiene China, la diferencia entre una y otra cifra es la enorme suma de 3.867 millones de dólares. El gabinete en guerra por recorte de cargos. A secreto agravio, secreta venganza. Las investigaciones de la diputada Carrió sobre la hidrovía y el contrabando con ese país, soja argentina que se negrea por Paraguay para evadir carne brasilera con aftosa, que pasa por ese lado, etc., pudieron motivar un veto de Asunción. Nada de esto lo iba a decir la exuberante Lilita desde el escenario. A secreto agravio, secreta venganza, decía Calderón de la Barca. Es decir, algo que se exportó a China por ese monto, 3.867 millones de dólares, no pasó por el fisco de la Argentina y por ende no está registrada esa exportación y el Estado dejó de percibir ese impuesto. La soja tiene una retención impuesto del 30%, que en este caso se evadió al fisco, que como aclaran no sería la única. El 30% de este monto son 1.160 millones de dólares de evasión al fisco. Al dólar de hoy se evadió al fisco la suma de 23.450 millones de pesos al año y en un solo rubro. Como vemos, esos ingresos se evaporan y no se ve ninguna investigación y persecución del gobierno a los ladrones de guante blanco. Al contrario, encima se les bajan las retenciones. Esto repercute en dos rubros: impuestos que no se cobran y déficit comercial en dólares que se agranda contra el país. Subió el déficit comercial y batió el récord histórico. En definitiva, aumenta el déficit fiscal. De paso, veamos el problema de la soja desde otro ángulo. Esos grandes intereses sojeros, los grupos económicos multinacionales y la banca que está detrás de esas exportaciones, fueron los que desataron la rebelión del llamado campo años atrás. Como era en aquel entonces, la soja cotizaba a nivel internacional alrededor de 650 dólares la tonelada y tenía un 35% de retención, impuesto fiscal unos 230 dólares, de manera que le quedaba al exportador 420 dólares. Hoy la soja cotiza alrededor de 350 dólares y tiene un 30% de retención. Al exportador le queda alrededor de 245 dólares por tonelada. Pero ¿por qué es que importa para la actual situación recordar eso? Veamos, el precio de la soja en aquellos años no tenía nada que ver con su costo de producción. Lo que ocurría en el año 2008 es que estallaba la crisis internacional y caían las cotizaciones y las acciones de casi todas las producciones y materias primas. Solo quedaron en pie el petróleo y la soja, por lo que grandes cantidades de capital especulativo se desplazaron en las bolsas hacia esos dos productos. Resultado, los precios de la soja y el petróleo se fueron por las nubes sin que haya variado su costo de producción. Eso acentuó un fenómeno que ya venía sucediendo: el desmonte de grandes zonas de bosques para sembrar soja, con lo cual se provoca un desequilibrio ecológico que agravaba el problema de las inundaciones. Y hoy esas inundaciones afectan gravemente hasta las zonas más ricas y productivas del campo argentino. Hay que recordar también que las sequías también son parte de este fenómeno. Poco después, como era inevitable, la crisis se acentuó y cayeron también los precios del petróleo y la soja, con lo cual en grandes extensiones de tierra que se alquilan se agravó un problema que ya venía también de años atrás. A ninguno de los que alquilan esas tierras le importa el rendimiento futuro de las mismas, ya que los alquileres se hacen cada vez por menos tiempo. Entonces, si el negocio reside siempre en invertir lo menos posible y obtener mayor ganancia, cuando cae el precio se acentúa también la diferencia entre los nutrientes que se le quitan a la tierra y los abonos que se le ponen. Según el INTA y muchos estudios privados, por cada 100 que se le saca de nutrientes se reponen solamente 30. Así se completa una tendencia ruinosa para la tierra productiva argentina. Arranca otra baja de las retenciones a la soja. El costo sería de 20.000 millones de pesos. Ahora llegó el turno del tema previsional. El gobierno amplió por decreto el gasto en 202.000 millones.
Estos datos de la SAP, Asociación Argentina de Presupuesto, repartidos en más de 600 planillas, marcan que la principal partida incrementada por 84.510 millones corresponde a los pagos por comisiones e intereses de la deuda. Es casi el mismo monto que pagará de menos o ahorrará el gobierno en 2018 con el cambio de la fórmula de movilidad de las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y asignación universal por hijo. Este aumento en el pago del servicio de la deuda con relación al presupuesto aprobado en su momento por el Congreso se explica porque el gobierno fue tomando más deuda y a tasas más elevadas. Este monto que dejarán de percibir los jubilados, pensionados y quienes se beneficiaban de la asignación universal por hijo, también terminaba antes en el consumo interno, ayudaba al movimiento de la economía, consumo por el cual el Estado recibía ingresos por los impuestos, ahora se va al extranjero. Por ley de presupuesto 2017, ley 27.341, se bajó a 1/3 el porcentaje que se pagaba de impuestos a los bienes personales, de 0,75 a 0,25. Además, se redujeron los impuestos a los autos de alta gama, y la cosa sigue. Angelici favorecido por un fallo que exime a sus bingos de pagar ganancias. Los bingos del principal operador judicial del presidente Mauricio Macri y Daniel Angelici ya no pagan el impuesto a las ganancias que se aplica al resto de la economía argentina. Hay que prestar atención e informarse sobre lo que pasa para poder entender las causas y sacar cada uno sus propias conclusiones. Porque nos esforzamos y luchamos todos los días trabajando, buscando trabajo, mientras otros nos roban impunemente. Y las consecuencias las pagamos todos. ¿No es momento ya de dejar de exigir solo una mejor distribución? Como vemos, ellos van en dirección contraria, sino de pensar en nuestra propia solución de los problemas.